Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a comenzar nuestros tutoriales de cuellito en V. Aquí vamos a mostrar cómo calcularlo y convertir esto utilizando únicamente una medida. A través de esta medida y lógicamente las fórmulas de proporción es como obtenemos nosotros el resto de las medidas en centímetros. ¿Cuál va a ser esta medida? Podemos utilizar el ancho de cuerpo o el contorno de cuerpo, depende qué medida tengamos a mano. Pero por ejemplo, si nosotros tenemos el contorno de cuerpo, lo único que tenemos que hacer es dividirlo en dos para obtener el ancho de cuerpo. Aquí nosotros necesitamos sí o sí esta medida para poder marcar cuáles son los sectores y las partes que necesitamos para hacer este cuello en V. ¿Qué sería eso? El ancho y el alto del cuello en V. Por ese motivo, yo necesito sí o sí utilizar las fórmulas de proporción. ¿Qué necesito? Sí o sí voy a necesitar la altura de la sisa, que es desde el hombro hasta debajo de la axila, y lógicamente para calcular el ancho voy a tener que poder dividir este ancho de cuerpo en todas sus partes. Si ustedes recuerdan, nosotros ya hemos mostrado este cálculo y mencioné que es mucho más sencillo hacerlo con el ancho de cuerpo porque es lo que estoy viendo yo en mi pequeño gráfico. ¿Qué necesitaba yo aquí? Dividir sí o sí ese ancho de cuerpo en sectores o partes. ¿Cómo hacía eso? Yo tomaba mi ancho de cuerpo y lo dividía en cuatro partes. ¿Qué iban a hacer esas cuatro partes? Los hombros, que iba a tomar dos partes, el ancho del cuello, que era una parte, y las sisas, que era media parte cada uno. Entonces ahí yo ya obtuve rápidamente el ancho del cuellito. Hay una versión ampliada del escotembe que realmente queda muy atractivo visualmente. Es un cálculo muy similar a este. Si ustedes quieren, yo lo puedo mostrar. Personalmente yo prefiero el escote en V ampliado porque me da más posibilidades de utilizarlo en distintas estaciones del año. Una vez que nosotros sacamos el ancho, necesitábamos también el alto. Y lo hacíamos con nuestra forma C dividido 3 más 5. Lógicamente, los resultados que yo obtenía aquí eran todos en centímetros, por favor, ¿sí? Siempre vamos a obtener los resultados en centímetros porque nuestra medida básica viene en centímetros. Para poder tejer, sí o sí voy a tener que convertir todas estas medidas en centímetros utilizando mi muestra 10 por 10 y la regla de 3. Para nuestro ejemplo y para que ustedes vean cómo hacer esta conversión y más que todo el cálculo del escote en V, yo voy a utilizar un ancho de cuerpo de 48 centímetros. Aquí vamos a utilizar nuestro ejemplo de 48 centímetros y vamos a comenzar a averiguar cuánto va a ser el ancho de este cuellito en V básico, por favor. Recuerden, si ustedes quieren la versión ampliada, comenten este videito y yo voy a mostrar este cuellito en V mucho más amplio. Aquí lo único que yo voy a tener que hacer es tomar el ancho del cuerpo total, que eran estos 48 centímetros, y lo voy a dividir en 4. Tomo los 48 centímetros, los divido en 4 y ahí automáticamente me va a salir el ancho del cuello. Voy a tener un ancho de 12 centímetros, pero esto también es a gusto personal e incluso ustedes pueden ir variando esto a voluntad. Si ustedes no desean trabajar con la medida básica o la medida ampliada, ustedes pueden ajustar esto siempre a gusto personal o simplemente para ayudarlos a facilitar los cálculos. Otra medida que yo necesitaba era la altura de la sisa, desde los hombros hasta debajo de la axila. Sí o sí necesito calcular esa medida porque esa medida es la que va a ser el alto de este cuellito en V. Yo voy a tomar la fórmula que era C dividido 3 más 5 y lo voy a ubicar con mi medida de ejemplo que son los 48 centímetros. 48 centímetros de base dividido 3 más 5. Tomo los 48 centímetros de ancho de cuerpo, lo divido entre 3 y al resultado yo le sumo los 5 centímetros extra. Y me va a dar a mí que la altura de esta sisa son 21 centímetros.
Esto equivale exactamente a la caída de mi cuellito en B. Voy a empezar al mismo tiempo que la curva de la sisa el cuellito en B. Esta caída del cuellito en B nuevamente es la caída básica. Siempre hay una versión ampliada. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta algo, por favor. Cuando nosotros trabajamos con cuellos, siempre vamos a tener que agregar un elástico o una prétina. Entonces, esto se va a subir un poquitito, pero si nosotros queremos hacer que directamente ahí caiga la medida, yo voy a tener que restarle a esta altura de 21 centímetros para que justo ahí caiga con el elástico incluido. Pero esto también siempre es a gusto personal. Y lo ideal es trabajarlo de una manera que a nosotros nos permita facilitar los cálculos. ¿A qué me refiero con esto? Es mejor tener una base donde nosotros vamos a tener que combinar acciones complejas. Ejemplo, si yo estoy comenzando justo aquí la curva de la sisa, me conviene al mismo tiempo comenzar el cuellito. Así yo sé que ahí arranqué ambas cosas al mismo tiempo. A no ser que nuestro patrón sea muy particular y tenga un detalle de decoración muy llamativo, que también puede ser, generalmente nosotros solemos trabajar esta altura del cuellito en B. Entonces así, rápidamente, con una única medida, nosotros pudimos obtener el ancho y el alto de este escote en B. Pero aquí nos faltaría lo más importante, que es convertir estas medidas en centímetros a puntos y a hileras utilizando la muestra 10 por 10. Por ahí, la parte más importante del cálculo es saber cada cuántas hileras yo tengo que ir haciendo mi disminución. Para eso, puedo utilizar vueltas acortadas o directamente puedo utilizar dos ovillos de lana. Eso ya depende muchísimo de la práctica que nosotros tengamos. Pero aquí lo único que nosotros obtuvimos es nuestras medidas en centímetros. Ahora hay que convertir.